Muchas gracias, Pina. Y, por supuesto, agradecer la generación de este espacio para poder seguir conversando sobre este terrible riesgo que se cierne sobre lo que creo es la palabra que ha resonado desde hace bastante tiempo y en común, ¿no? Que es la democracia. Si bien es cierto, no tenemos una democracia consolidada, efectiva, permanente. La democracia es la meta y es el objetivo. Y quiero recalcar eso desde el inicio porque muchas veces y en varios espacios hemos comenzado a escuchar que la democracia no ha servido en el país y que en ese sentido hay que buscar otra cosa, cualquier otra cosa, sin ver las consecuencias. Y creo que es súper importante que podamos partir con la claridad de que la democracia es un objetivo, que la democracia es un constructo al que estamos dirigiéndonos y en el que año por año, decenio por decenio, hemos tenido que enfrentar colectivamente diversas fuerzas que no quieren un país democrático en el Perú. Entonces, creo que es importante que podamos identificar ello y también señalar que la democracia es la forma de autogobierno que nos va a ayudar a poder generar posibilidades reales de todos los derechos y todas las poblaciones que quieren vivir en paz y desarrollarse y alcanzar sus proyectos de vida, ¿no? Hemos estado hablando de salud, educación, integridad, pueblos indígenas, derechos a los territorios, a un ambiente saludable, a vivir sin corrupción, un derecho también inalienable de no poder ser como mujeres agredidas, no ser víctimas de feminicidios. Entonces, todas esas metas, todos esos derechos que buscamos, tienen un espacio natural que es el sistema democrático, donde hay, como sabemos, respeto de derechos fundamentales, supuestamente, separación del poder, control de poderes, y en tercera instancia que nos gobierne el plan de gobierno o el grupo representativo político que el país ha elegido. ¿De acuerdo? Entonces, quiero partir por ahí y también quiero sumar la idea de que dentro de esa democracia que todos estamos tratando de alcanzar y de construir, también se insertan otros derechos como la libertad de expresión, como la libertad de información, como la libertad, como lo hemos dicho ya aquí, no solo de asociación, sino de participación, pero además el derecho tan importante del acceso a la justicia. Ese derecho que nos divide de ser un escenario de barbarie a un escenario civilizado, donde tenemos una mínima chance de que se nos trate como iguales, cuando hay diferencias económicas, sociales, políticas y de poder. ¿Por qué hago el hincapié en el derecho de acceso a la justicia? Porque justamente en momentos como este, donde estamos ya casi en un gobierno formalmente declarado como dictadura, lo que va a marcar la pauta para nosotros defendernos es un sistema de justicia donde encontremos una juez, una jueza, que de forma valiente cumpla con su rol y decida de acuerdo a derecho. Pero el problema va a ser, por ejemplo, cuando nuestras alternativas jurídicas no encuentren un eco en un sistema de justicia o en una juez o una jueza. Si bien es cierto, por ejemplo, Carlos hacía muy bien mención de que nuestro sistema de justicia en este momento se está jugando el todo por el todo, cierto es que no es todo el sistema de justicia, sino grupos internos que están resistiendo, no solo adentro, sino también fuera del Poder Judicial o del Ministerio Público. Los casos que conocemos, el caso del fiscal Rafael Vela, el caso de la fiscal suprema Zoraida Ábalos, el caso de los dos integrantes de la Junta Nacional de Justicia y otros amparos importantes, por lo general la primera instancia ha sido contraproducente para la búsqueda de justicia. Los jueces y las juezas de primera instancia. Y las medidas cautelares, que son mucho más importantes que los amparos de fondo, porque son relacionados con los procesos de amparo, la medida provisional que detiene el abuso del poder, no suelen ser prontamente diligenciados. Y mucho menos cuando llega a un juzgado donde el criterio es
el orden en el que llegó al juzgado. Entonces, es importante que nosotros podamos conocer la dinámica y el sistema a donde estas acciones legales que nos dividen de ser un país que se puede considerar un Estado democrático de derecho, a diferenciarnos con el abuso de poder total y la barbarie. ¿Y por qué digo esto? Porque el amparo no se acaba, la propuesta y la alternativa del amparo no se acaba, obviamente, como sabemos, con su presentación y diligente seguimiento, sino también sabiendo quién es quién dentro del sistema de justicia. Y en ese sentido es súper importante que nosotros seamos conscientes de qué es lo que está pasando en ese escenario en el día de hoy. Hoy, por ejemplo, esa demanda de amparo, de ser presentada, va a entrar a un sistema en donde en la primera semana de diciembre va a haber un cambio de la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima. ¿Por qué es importante este dato entre varios? Porque si la presidencia del Poder Judicial de la Corte, como Lima, recae en una persona que tiene un perfil arbitrario y que comience a remover a los jueces provisionales de sus juzgados, ese amparo se va a demorar la eternidad. ¿De acuerdo? Que fueron justamente uno de los problemas que presentaron los amparos que hemos hecho mención al inicio. Cambia no solo la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima este diciembre, sino también de todas las Cortes Superiores de Justicia del país y de la presidencia del Poder Judicial. Entonces, ¿sabemos cómo va a ser la elección? ¿Quiénes están postulando? Si podemos participar. El Poder Judicial históricamente tiene el serio problema frente a la demanda también histórica de la sociedad civil organizada de tener siquiera un reglamento transparencia para saber quiénes están postulando. Otro tema que también es importante conocer, además de en manos de quién va a estar el sistema de justicia cuando estas demandas o esta acción se presente para defender el derecho de defender derechos humanos, porque eso es lo que finalmente nos estamos jugando, no solamente es asociación, participación, sino el derecho a defender derechos humanos. Hay otras elecciones, por supuesto, dicho sea de paso. Actualmente ahora hemos tenido la de presidencia del Tribunal Constitucional, que a donde iría a caber nuestro amparo si es que el Poder Judicial no lo deniega o no lo deniega, y tendría que haber también una estrategia que sin duda ha sido pensada, sino que además, a la par de estos procesos de elección que están en el escenario, creo que es importante también darle un ojo a la batalla que algunos espacios del sistema de justicia están dando, ¿no? Nosotros hemos visto cómo ha sido, por ejemplo, el Ministerio Público con Patricia Benavides que sin Patricia Benavides. ¿Cierto? Patricia Benavides entró a la Fiscalía de la Nación en julio del 2022. Y miren todo lo que pasó. Defenestró, desarregló el equipo especial de Cuellos Blancos. Hay una investigación respecto de estos actores por un aparente y visible contubernio con una autoridad nacional de control que generó la suspensión ilegal del fiscal Vela. Hemos visto cómo sin ningún tapujo se sacó a la fiscal que veía el caso de la hermana de la fiscal de la Nación, la fiscal Revilla. Y así también hemos visto cómo es que se desbarató el sistema de fiscales de derechos humanos cuando sucedieron las matanzas y los crímenes del 2022 y 2023. Ese subsistema fue encargado a personas que no tenían conocimiento ni siquiera de derecho penal y no tenían la autoridad ni la especialización para dirigir empresas como estas desde el Ministerio Público. Hoy, ya investigada, suspendida en el cargo con una destitución en primera instancia, Patricia Benavides presenta un amparo para retornar a la Junta de Fiscales Supremos. Un amparo que si le es denegado va a llegar a ya sabemos dónde. Y pongo este ejemplo porque es muy diferente lo que pasó con el Ministerio Público con Patricia Benavides a la cabeza que lo que está pasando en este momento con el fiscal interino Juan Carlos Villena. Juan Carlos Villena ha comenzado a salir junto con la Junta de Fiscales Supremos a denunciar desde inicios de este año la intentona del Parlamento para cooptar el Ministerio Público contra proyectos de ley, primero para
declarar emergencia a la Fiscalía para destituir a los fiscales supremos. Segundo, para recortarle sus funciones, generar que el espacio de las investigaciones preliminares ya no sean dirigidas por la Fiscalía, sino por los policías, que en este momento están al mando de un Ministerio del Interior que ya sabemos qué es lo que está pasando. Entonces los fiscales, con esta gestión, lo que están demostrando es que están dispuestos a defender frente al avasallamiento del Ministerio Público. Y con eso no quiero decir que el Ministerio Público no tiene nada que mejorar. Con eso simplemente quiero decir que hay grupos importantes de funcionarios públicos que todavía tienen la chance y la posibilidad de hacer algo por la institucionalidad. En su momento también la Junta Nacional de Justicia hizo lo propio. Y en su momento también jueces y juezas ahora están haciendo lo propio. Hay una asociación, JUSDEM, Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia, que integra, ustedes la recordarán, la jueza Antonia Sequicuray, reconocidísima porque en la época de la dictadura tuvo la valentía de inaplicar la ley que generaba la impunidad de violadores de derechos humanos en plena dictadura. Ella continúa desde JUSDEM y desde su cargo haciendo su trabajo, pero además pronunciándose, a pesar de las amenazas de los congresistas de denunciar a los jueces y operadores de justicia que estén en contra de sus planes, pronunciándose a través de esta asociación. Y son los jueces que integran las segundas instancias y que han dado estos amparos los que han venido de diversas formas siendo hostigados y víctimas de lo que nosotros como organización de sociedad civil también somos víctimas, la desinformación, la estigmatización. ¿A qué voy con esto? Es importante sumar y acercarnos a los entes que están luchando nuevamente por la democracia. No es que solamente pienso en el juez o la jueza cuando defina el amparo, sino que todos estamos juntos y todos estamos viendo los embates contra todas las instituciones. Y ellos, que son los que van a definir una acción judicial para ver si se controla el abuso del poder o si que se respetan los derechos fundamentales, ellos también son pieza importante para el sistema democrático. Por eso es importante saber quiénes son, qué están haciendo, sumarnos, reconocer lo que están haciendo y generar que esta defensa por la institucionalidad que a nosotros nos va a ayudar a concretar el derecho de acceso a la justicia funcione en su momento y funcione en el tiempo que debe ser. Quiero sumar además que la estrategia, por supuesto, se ha visto también en los escenarios nacionales e internacionales. Algo que al Perú le tiene que pesar es ser visto como un socio nada estratégico en la región, si es que persigue a su sociedad civil como fue y viene siendo en Nicaragua, si es que vulnera a sus jueces y fiscales como fue y viene siendo en Guatemala todavía lamentablemente, porque el cambio de régimen no generó que el poder corrupto deje de estar en el sistema de justicia. Y también es importante que el país se vea como un socio nada estratégico para la democracia en la región. ¿Y esto cómo se logra? Diciendo las cosas e interviniendo a través de los mecanismos de participación en el sistema interamericano y Naciones Unidas. El Perú, dicho sea de paso, en estos últimos días en estos últimos meses ha sido el país sobre el que la Comisión Interamericana, relatora de Naciones Unidas de Dependencia de Justicia, de Asociación, etcétera, más se ha pronunciado. A inicios de este año, y creo que esta es una demanda que también es importante visibilizar, se solicitó a la Comisión Interamericana que el país sea, por todas estas amenazas y avances contra los defensores de derechos humanos, la sociedad civil, el régimen democrático y, en consecuencia, la alza de la pobreza, cuyas cifras no se quieren visibilizar, la alza de los sicariatos, el asesinato de líderes, como nunca antes habíamos ya tenido en mente, y por supuesto, el aumento del asesinato de líderes indígenas y los sindicalistas. Es importante que nuestra demanda de que el Perú sea integrado en lo que la Comisión Interamericana conoce como el capítulo 4B de su informe anual
junto a países como Nicaragua o Venezuela, resuenen en nuestro discurso y en nuestras gestiones para defender nuestros derechos. Porque eso va a poner la alerta roja a la región y a los países que el país escucha a ponerse a pensar si le conviene que el Perú deje de ser lo que ha venido tratando y luchando de ser, un país viablemente democráticamente. Esto, y aquí voy cerrando, sin olvidar, por supuesto, que aquí no solamente es un tema de lucha por los derechos y por la gente y por una posibilidad de vivir en paz en nuestro país, sino que además es de la lucha contra el crimen organizado que se reviste y se esconde en las formalidades del Estado, como el Parlamento, etc. Eso es, el crimen organizado, las economías ilegales que se manifiestan en un ser antiorganización civil, antiderechos humanos, antigénero, antilibertad de expresión, antisistema interamericano y antidemocracia. Eso quería compartir esta tarde. Gracias.